La sesión de la subcomisión de presupuesto fue suspendida por la ausencia del ministro y subsecretario del Interior. El hecho generó molestia en parlamentarios de Renovación Nacional, quienes aseguran que emplazarán al gobierno. Vamos a conversar al respecto, para eso saludamos. Nos acompaña el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida. Diputado, gracias por su tiempo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ocurrió y cuándo ocurrió? Bueno, mire, esto más que molestia es una molestia general, no es solamente el Partido de Renovación Nacional, también estaba molesto el diputado Farca, que es del PPE, estaba molesta la senadora von Baer, que es de la UDI. Mire, la verdad es que cuando uno se mete en lo que es la ley de presupuesto, y sobre todo lo que es el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior hoy día tiene grandes desafíos. De partida se llama Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Hoy día sabemos que la seguridad pública no pasa por el mejor minuto o el mejor momento. Y justamente las inversiones, cómo se enfrentan a estos temas, es muy importante. También vimos, y por eso en la mañana esperamos la presencia al menos del subsecretario. Ya, pero partamos del origen. Hoy día tenían citada la comisión. Exacto. ¿A qué hora? A partir de las 9:30 de la mañana. ¿Y tenían que contar necesariamente con la presencia del subsecretario o el ministro para poder avanzar en la comisión? O sea, uno puede avanzar igual, pero uno espera que una ley tan importante como la ley de presupuesto, el gobierno le ponga una prioridad. Y esa prioridad significa que esté quien en la cabeza de un ministerio, o finalmente quien viene después del ministro, que son los subsecretarios, a cargo cada una su subsecretaría. Pero la verdad es que nos vimos hablando sobre el tema, el presupuesto de la ONEMI, que dicho sea de paso, disminuyó en un 4%. La ONEMI, o sea, el organismo que hoy día, frente a todas las catástrofes que vive Chile, desde erupción de volcán, inundaciones, terremotos, no crece en su presupuesto. Finalmente terminamos hablando del presupuesto de la ONEMI con el director subrogante de la ONEMI. No se queda con el director, o sea, el director subrogante de la ONEMI. O sea, no está el subsecretario. La ONEMI depende de la subsecretaría de Interior, no está el ministro, no está el subsecretario, no está el director. Y terminamos hablando los senadores y diputados con el subdirector, o sea, con el director subrogante de la ONEMI, que nos explique dudas razonables, porque finalmente, ¿para qué existe entonces? ¿Para qué se envía la ley al Congreso? Si la ley de presupuesto se envía al Congreso para que los parlamentarios, solamente que pueden disminuir gastos, hagan preguntas y fiscalicen, porque finalmente es la plata de todos los chilenos, que el gobierno plantea un presupuesto y nosotros tenemos que aprobárselo. Pero las dudas en esa tramitación están a través de las comisiones y subcomisiones de presupuesto durante más de un mes y medio para discutir y poder pedirle a las autoridades, que son las autoridades y los responsables políticos de ese gasto que se está aprobando. Ya, en esta subcomisión ustedes tenían al menos claro que iba a llegar alguna de las autoridades de Interior. Exacto. ¿Y no llegó? No llegó el subsecretario de... Pero ustedes lo esperaban, o sea, estaba agendado. Pero lógico, están citados. El subsecretario Alewi no llegó el ministro Burgo, ni tampoco llegó el subsecretario de Prevención del Delito, que entiendo que ahora va a llegar en la tarde, y al parecer el subsecretario del Subdere está con licencia, parece, no sé, tampoco llegó. Entonces finalmente vemos a los asesores discutiendo la ley de presupuestos, y eso es lo que no nos cae mucho en la cabeza. ¿¿Cuánto atrasa el poder visar esta parte del proyecto de la ley de presupuesto, el no contar con las autoridades? Atrasa, porque por ejemplo lo que fue el programa de fondo social, que es lo que se financia, las juntas, la construcción de juntas de vecinos, por ejemplo, que son proyectos de 30 millones, financia proyectos de las comunidades hasta 30 millones. Sede, juntas de vecinos, implementación de un club deportivo, que se postulan siempre al Fondo Social Presidente de la República. Bueno, el Fondo Social no se votó, porque como no tuvimos claridad en muchos gastos, finalmente el presidente de la comisión decidió no votar porque iba a salir rechazado. El tema de la ONEMI tampoco se votó, porque como no está ni el director de la ONEMI, ni el subsecretario, finalmente para no arriesgar el rechazo, no se votó. Entonces, claro que rechaza, porque no se van votando partidas que al final los senadores de gobierno, de oposición mayoritariamente, pero también de gobierno, tienen dudas, pues. Tienen dudas de inversiones o gastos que se prometieron el año pasado que no se hicieron y se sigue pidiendo plata y cosas así, y eso retrasa. Pero mire, si lo más serio acá es lo siguiente: ¿cuál es la prioridad que está poniendo el gobierno? Si eso es lo que uno no entiende. ¿Dónde están las prioridades? Las prioridades hoy día están en una ley de presupuesto, en un país que está con un problema económico, que está con grandes desafíos y que más encima el gobierno está en la lógica de gastar en cosas que la gente, la verdad es que hoy día no son su mayor preocupación, en gastar 3.000 millones en hacer estudios constitucionales para una nueva constitución en 7 años, pero disminuimos el gasto de la ONEMI en un 4%.
Y ese tipo de cosas, la verdad es que nosotros creemos que es importante que esté el ministro, que esté el subsecretario para que lo aclare, ¿no? Hablemos de su caso, porque usted nos acompaña esta tarde. En esta subcomisión de presupuestos usted dijo que tenían que ver el presupuesto de la ONEMI. De acuerdo al proyecto que envió el Ejecutivo, se recorta el presupuesto para la Oficina Nacional de Emergencia en 4%. Tal como está, ¿usted lo aprobaría o necesita que alguna de las autoridades, director de la ONEMI, el subsecretario o bien el ministro, le responda a usted por qué en este caso se recortó el 4%? Sí, claro. Si finalmente, ¿quién son los responsables políticos? ¿Para qué existen los ministros y los subsecretarios? Los ministros, sobre todo, son personas de la exclusiva confianza de los presidentes, justamente porque tienen una responsabilidad política frente al país, porque el presidente confía en ellos políticamente, independiente que tenga las capacidades técnicas. Los subsecretarios están acá con las subsecretarías con la misma lógica. Son personas de exclusiva confianza, no vienen por un concurso, sino que vienen por la exclusiva confianza de la presidenta, y cuando dejan de tener la confianza, en cualquier minuto pueden dejar el cargo. Entonces, en la lógica de ellos es que tienen una responsabilidad política, y lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos en Chile es que cuando se comprometen gastos de plata, de dinero de todos los chilenos, las autoridades políticas tienen que tomar compromisos para ejecutar ese gasto y lograr metas. Hemos tenido recientemente la elección del fiscal nacional. La verdad que fue una elección entre cuatro paredes nomás, pues, y una negociación política. ¿Por qué dice eso? Porque la lógica del fiscal nacional... ¿Y con qué argumentos, por lo más, dice? Pues se lo estoy diciendo con todo el argumento. Cuando se exponen un día los candidatos, la Corte Suprema define una quina en un día. La presidenta en un plazo bastante breve también define el candidato. Se manda al Senado y el Senado rápidamente tiene que aprobarlo o rechazarlo. ¿Qué tipo de decisión, qué compromiso hay de ese fiscal nacional, que no tengo nada en lo personal con el fiscal Agua, y creo que es muy buen fiscal? Pero yo voy al proceso. ¿Qué compromiso tiene ese fiscal con quienes son los afectados por la delincuencia? Que son todos los ciudadanos en Chile. ¿Qué compromiso tiene con ellos? ¿Por qué en otros países y en otras democracias se eligen a los fiscales nacionales, se eligen a los fiscales regionales? Porque se comprometen en un grado de persecución penal. Se comprometen en bajar delitos, se comprometen en bajar los archivos que hoy día crecen todos los años. Se comprometen en obtener sentencias condenatorias, de trabajar con las policías. Le ponemos presión al sistema. Pero cuando finalmente yo digo, mira, elegimos un fiscal nacional porque estuvieron los tres poderes del Estado contestes, o sea, entre tres paredes, en vez de cuatro, tres paredes, y finalmente esta persona lo haga bien, lo haga mal, tiene asegurado la pega por 8 años. Porque más encima, remover un fiscal nacional, la verdad es que es un puzzle de 1 millón de piezas, o sea, es casi imposible. Más encima que la fiscalía no la puede auditar, ni puede intervenir en ella la Contraloría. Cuando hay problemas como pasa todavía, un caso que todavía está flotando, que es el caso de las metas, que se cambiaron los fiscales. Los fiscales se adulteraron metas, presumiblemente, porque hay un juicio en eso, el Consejo de Defensa del Estado está querellado. Se cambiaron metas unilateralmente y de alguna forma con platas públicas. Y hoy día la Contraloría no pudo meterse en ese proceso. Entonces, la verdad es que como es un órgano autónomo que es intocable y su autoridad hasta 8 años, yo por lo menos pediría que en ese proceso sea un proceso un poquito más democrático, donde los fiscales asuman ciertos compromisos, no con los senadores, con los ciudadanos, con los que son víctimas de la delincuencia. Diputado, eso a propósito de la elección que se vivió el día antes de ayer ya. Y que ilustra lo que pasa hoy día también. Pero solo muy breve. ¿Cuándo retoma la subcomisión de presupuesto? Ahora, hoy día a las 3 de la tarde, y esperamos contar con la presencia de algún subsecretario y ojalá el ministro. Bien, pues se lo dejamos entonces porque le queda media hora para llegar. Voy para allá. Gracias.